gozo estar de nuevo delante del Señor y estar aquí en su casa. Y en esta mañana hay una oportunidad muy importante y deliciosa para algunos hermanos. Este tiempo de dar testimonio público delante de la congregación, de familiares y amigos es sumamente importante. Vamos a inclinarnos delante del Señor, vamos a orar y vamos a meditar en marcas de un discípulo fiel. Marcas de un discípulo fiel. Vamos a orar un momentito. Padre, nos inclinamos delante de ti agradecidos por nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor, Él es Jesús el Salvador, Él es Cristo el Mesías, Él es nuestro glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros nos gozamos en inclinarnos delante de Él, nos gozamos en seguirle, nos gozamos en que Él sea nuestro Rey. Ahora, Padre, te ruego que tú nos ayudes a exaltarle. Te ruego que tu Santo Espíritu nos ayude al meditar en tu palabra, que nosotros podamos entender, recibir de ti el mensaje que tú nos tienes. Ayúdanos a meditar sobre estas marcas de un discípulo fiel. Te lo pedimos por favor, Padre, para gloria del nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En una oportunidad, una señora, ella es escritora cristiana, es cristiana y es escritora. Algunos de los libros que ella escribe no necesariamente son cristianos, pero ella cuenta que en una oportunidad estaba viajando en un avión y cuando se acerca, entra el avión y se acerca al asiento, pues se encuentra un hombre joven ya sentado al lado. Y ella lo saludó y él saluda, buenas tardes, señora. Entonces ese saludo, pues naturalmente esto sucedió en Estados Unidos, este saludo característico de algunas personas, good afternoon, ma'am, okay, eso. Buenas tardes, señora. Ella se dio cuenta que este hombre o le habían enseñado muy buenos modales, o era del sur profundo de Estados Unidos, o estaba en el ejército, estaba en las Fuerzas Armadas. Y le preguntó, ¿estás en el servicio militar? Y él dijo, sí, señora, de nuevo. Ajá, ¿y en qué rama? En los marines, o sea, en la infantería de los marines. Oh, qué bien. ¿Y de dónde vienes tú? Porque él había llegado de fuera y estaba camino a su casa. Bueno, vengo de la tormenta del desierto, señora. Oh, wow, tormenta del desierto. ¿Y cuánto tiempo duraste ahí? Duré 1 año y medio, señora. 1 año y medio. Pero yo me imagino que durante todo ese tiempo hubo muchas veces que tú quisiste y estabas pensando cuándo es que tú regresarías a la casa, a tu casa con tu familia. Y él contestó, oh no, señora, nosotros fuimos entrenados a no pensar en aquello que sabemos que nunca puede suceder. Lo que tenemos que pensar es en ser fieles y estar disponibles en el ahora y en el hoy. Wow. Ese es un discípulo fiel. Ese es un discípulo fiel. Qué bueno que las Fuerzas Armadas están entrenadas para pensar de esa manera. De otra manera no serían efectivos, pero nosotros como discípulos de Cristo a menudo no pensamos así. Están haciendo señales para las Biblias, que se nos olvida. Hay alguien que necesita que le prestemos una Biblia. Usted pone la mano en alto, nosotros podemos colocar una Biblia en su mano.
¿Alguien necesita? Levante bien su mano para que lo veamos. ¿Okay? Aquí hay una, muy bien. Si usted está sentado al lado de alguien que no tiene Biblia, por favor comparta con esa persona y ayúdele a buscar. Marcas de un discípulo fiel. Este es un mensaje adaptado de un material que yo tengo hace muchísimos años, de un seminario que yo tomé ahí por el año 83, 82, 83, llamado Institute for Basic Youth Conflicts, que no creo que ya eso exista. Pero yo adapté este material. Un discípulo fiel es una persona, en primer lugar, comprometido con el Señor Jesucristo. Nosotros hoy vamos a bautizar unas 10 personas. 10 personas que dieron testimonio de haberse arrepentido de sus pecados y haberse convertido al Señor Jesucristo. Y la Escritura es muy clara. El próximo paso es el bautismo. Ahora, en nuestra iglesia, aquí en la Iglesia Bautista Cristiana, nosotros acostumbramos a no bautizar inmediatamente a las personas. Ahora dice, pero eso no es bíblico, porque en la Biblia inmediatamente se convertían, eran bautizados, ciertamente. Inmediatamente se convertían, eran bautizados. Y aquel que en el Nuevo Testamento tomaba la decisión de bautizarse, ya los discípulos estaban seguros de que esa persona estaba convertida, porque a menudo significaba perder absolutamente todo. Significaba ser desheredado de su familia, significaba comenzar a recibir persecución, significaba a menudo perder sus trabajos, a menudo perder sus pertenencias y a menudo también hasta sufrir el martirio. Por lo tanto, aquel que decidía bautizarse, cuando la iglesia comenzó, uno podía estar seguro de que era cristiano, porque estaba dispuesto a entregar su vida, estaba dispuesto incluso hasta a perder su vida si era necesario. Hoy en día no es así. Hoy en día, lamentablemente, hay cristianos que son fabricadores de profesiones de fe, como yo les llamo, de que andan buscando profesiones de fe, y hay muchas personas que hacen profesión de fe. Hoy en día hay muchas personas que crecen en el Evangelio dentro de iglesias evangélicas. Hay muchas personas que creen que solamente porque están dentro de una iglesia, que ven a una iglesia, que vienen a una iglesia, por eso son cristianos. Muchos de sus hijos son así. Quizás usted mismo cree, porque tiene mucho tiempo viniendo a una iglesia evangélica, usted es cristiano. Y no es así. Ser cristiano significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Y primero, para eso, hay que entender que Él es Dios y Salvador. Él es Dios y Salvador. Y yo soy un pecador que merezco el infierno por mi pecado. Pero el Señor Jesucristo quiere perdonarme, salvarme, darme la vida eterna. Y por medio del arrepentimiento yo me entrego al Señor. Y al entregarme al Señor, tengo que entregarme al Señor. Eso significa que Él es Señor, que Él es amo, que Él es dueño. Él es dueño de mi alma, porque al arrepentirme se la entregué, y es dueño de toda mi vida a partir de este momento. Significa que yo no voy a negociar más en Él, significa que yo no voy a considerar nada que sea mío, en lo absoluto. Un discípulo de Cristo es uno que atiende al llamado del Señor, ven y sígueme. Señor, pero deja que yo vaya y haga esto o aquello. Bueno, ve. Y el Señor se fue. Unos se fueron por este lado y el Señor se fue por el otro. Cuando el Señor fue donde Mateo era un hombre rico. El Señor le dijo a Mateo, ven, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Bueno, mira, tengo esta mesa llena de dinero, yo no puedo dejar esto aquí, me lo van a robar. No dijo eso, se levantó y se fue. ¿Qué sucedió con ese dinero? Pero se levantó y se fue, porque él era cobrador de impuestos. Se levantó y se fue, siguió al Señor.
Eso fue en Galilea y el Señor le dijo, nos vamos para Jerusalén. Mateo no preguntó, ¿cuánto tiempo? Déjame ir a hacer una maleta. No, se fueron para Jerusalén. Duraron 6 meses en Jerusalén, después regresaron a Galilea. El verdadero discípulo de Cristo dice no a su vida. Lucas capítulo 14, versículo 27, ¿qué dice? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Son palabras muy claras, ¿verdad que sí? No puede ser mi discípulo. ¿Quién no puede ser discípulo de Cristo? El que no lleva su cruz y el que no viene en pos de Cristo. Ese no puede ser discípulo de Cristo. Por lo tanto, lleva tu cruz y ven en pos de Cristo. ¿Qué significa llevar la cruz? Muy bien, pónganse, traten de ver este escenario. ¿Okay? Regresamos allá aproximadamente al año 30. Estamos en Jerusalén, hay un alboroto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, es que hay un individuo aquí, un maestro. ¿Qué pasa con el maestro? No, que lo van a crucificar. Cuando tú agarras, te asomas y ves en la calle que viene un individuo cargando una cruz en su hombro. ¿Qué significa eso? Cuando tú ves a ese hombre llevando su cruz a cuestas, ¿qué significa eso? Significa que él, aunque esté caminando y esté con vida todavía, ya está muerto. No hay vuelta atrás. A.W. Tozer dijo, aquellos verdaderos discípulos son los que llevan su cruz y por lo tanto el que lleva su cruz tiene 3 marcas distintivas. Él hace referencia a lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas, los que están crucificados con Cristo. Tiene 3 características distintivas. El que está crucificado está de frente solamente. Solamente está mirando hacia un lado. Tiene la posición frontal en una sola dirección. Número 2, no puede devolverse. El que está crucificado ya no puede devolverse. Y número 3, el que está crucificado no tiene planes propios. Está en una sola dirección, no puede devolverse ya y ya no tiene planes propios. El que está crucificado. Lleva tu cruz cada día y ven y sígueme. Si no quieres llevar la cruz, no puedes ser discípulo de Cristo. Es que aquel que todavía tiene planes propios va a estar constantemente en hago, no lo hago, voy, no lo voy, no voy, no voy. Es el que va a estar cuestionándose siempre cuál será la voluntad de Dios para mí. Es aquel que no va a estar siendo efectivo en la iglesia de Dios, porque tiene planes propios, porque está haciendo lo suyo, está viviendo su vida. Nosotros, hermanos, el Señor nos salvó para quitarnos, sacarnos de nuestra vida para estar en su vida. Naturalmente, ese acompañado es con la salvación. Estamos hablando ya después de la salvación. Es para que no tengamos vida propia ya. Puede ser que algunas personas no estén entendiendo lo que estamos diciendo, pero aquellos que conocemos la palabra y conocemos a nuestro Señor, estamos encantados de no tener nuestra propia vida, sino vivir la vida de Cristo. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no es mi vida, es Cristo en mí. Y como alguien dijo muy bien, ya no es la voluntad de Dios para mi vida, es yo, mi vida, en la voluntad de Dios. Es muy diferente. Es muy diferente. La primera marca de un discípulo fiel es que es una persona comprometida con el señorío de Cristo. El Señor es mi dueño. Ahorita decía el hermano Alberto, antes de orar, cuando estábamos a punto de adorar a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas, él decía que Dios es dueño de todo lo que nosotros tenemos. Lo quieras admitir o no, Dios es dueño. Porque Dios te lo da, Dios te lo puede quitar en cualquier momento. En cualquier momento, Dios te lo puede quitar. Lo que sea. Un hijo, sí, Dios te lo puede quitar en cualquier momento. Casa, Dios te la puede quitar en cualquier momento. Dinero, en cualquier momento. Trabajo, también. ¿Tú crees que estás seguro? Pues puede ser que llegues mañana al trabajo y te tenga una buena noticia para humillarte. Claro, eso no sucede siempre. Dios es bueno, aunque a veces Él quiere probarnos. Pero hay que entender que nada de lo que yo soy o de lo que yo tengo es mío. No es, nunca lo ha sido. Mucho menos después que yo me entrego al señorío de Cristo. Por lo tanto, Dios es Dios. Y Él, como Dios, envía a su Hijo para entregar su vida por ti y por mí. ¿Por qué entrega su vida por ti y por mí? Porque tú y yo estamos condenados por nuestro pecado y necesitamos un Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, es ese Salvador para ti y para mí. ¿No es eso maravilloso? Pero ese es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo Jesús es el Salvador y tú necesitas ese Salvador. El evangelista Juan, en su Evangelio, capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿No fue eso lo que sucedió? Cristo Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron y lo crucificaron. Bueno, estaba profetizado que iba a ser así, pero lo rechazaron. Pero qué bueno que hubo algunos que sí lo recibieron. Y Juan hace referencia a ellos. Dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si tú tienes que ser hecho algo, es porque antes no lo eras. Entonces a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta que no te conviertas a Cristo y no le recibas a Él como tu Dios y tu Señor y tu Salvador, tú no eres hijo de Dios. Una de las más terribles y abominables mentiras que se ha inventado el diablo a través de las religiones es convencer a la gente de que todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijo de Dios es solamente aquel que le recibe a Él como Salvador y Señor a través del arrepentimiento. Un discípulo fiel es entonces una persona comprometida con el señorío de Cristo. Quisiera recordar, a menudo lo hago, de que no creemos en esta falacia que se ha repetido mucho a menudo en iglesias bautistas, que no, lo que pasa es que él recibió a Cristo como Salvador, pero todavía no como Señor.
¿Está Cristo a la mitad? ¿Tú lo recibiste a la mitad y la otra mitad no está? ¿Cómo es que funciona eso? Yo no lo entiendo y no lo veo en la Biblia. Que recibió a Cristo como Salvador. Mira, para recibir a Cristo como Salvador significa entender esto. El rey y juez ha dicho, tú eres pecador y vas para el infierno por causa de tu pecado. Para mí eso suena a ser Señor. Para mí eso suena a ser un rey, un juez, que no juega con su justicia. Y si yo quiero un Salvador es porque yo entiendo esa verdad de que Él ha dictado que todos hemos pecado contra Él y por lo tanto todos estamos destituidos, separados de su gloria. Él ha dicho eso, no fue alguien que se lo inventó, fue Dios que lo dijo, porque nosotros pecamos contra Él. Y Él ha dicho, la única forma que tú puedes ser salvado de la justa condenación por tu pecado es a través de Jesucristo. Entonces es Dios que ha dictado, ha determinado, ha dado estas verdades y ha establecido estas verdades como eternas, por lo tanto permanentes. Y para yo recibirlo como Salvador, yo tengo que entender y tengo que sujetarme a esas verdades. Por lo tanto, es ilógico decir que yo lo recibí como Salvador y no como Señor. Eso no existe. Ahora, muéstrame por lo contrario, muéstrame a una persona que realmente está sujetada al Señor Jesucristo y por lo tanto a su palabra, lo tiene a Él como Señor de su vida, todo lo que Él es, todo lo que Él piensa, todas sus prioridades, todos sus anhelos, toda su vida. Muéstrame una persona que tiene a Cristo como Señor de su vida y te voy a mostrar una persona que lo tiene como Salvador también. Un discípulo fiel es una persona que está comprometida con el señorío de Cristo. En segundo lugar, un discípulo fiel es una persona que está comprometida con la obediencia a la palabra de Dios. Juan 8, versículo 31. El Señor dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Juan 8, 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquellos que se van a bautizar hoy tienen que estar bien claros en todo esto. Y normalmente en nuestra iglesia nosotros preferimos a las personas que desean bautizarse, llevarlas a través de un tiempo de enseñanza e instrucción bíblica. Y estas cosas se les enseñan. Tienes que permanecer en la palabra de Dios. Tienes que entender que Él es el Señor. Tienes que entender que tú tienes que estar obediente a su palabra. Si no, no puedes ser verdaderamente un discípulo. Los discípulos que obedecen a la palabra llevan la marca de la pureza. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Sí, la palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado y el Espíritu Santo nos lleva a convicción y nos lleva a retraernos de ese pecado. Entonces nuestras vidas van cambiando. Sí, somos purificados por la verdad. Los discípulos que obedecen a la palabra llevan la marca del carácter cristiano. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11:8.
Lo estoy buscando, un momentito, por favor. Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Qué bueno, eso es muy bonito, pero ¿cómo termina el versículo? Y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué estamos encontrando aquí, hermanos? La obediencia comienza por la cabeza, no por el corazón. Estimados hermanos, tengamos mucho cuidado. En el mundo nosotros encontramos constantemente la gente motivándote a que sigas tu corazón. Y en la Biblia encontramos continuamente que el Señor nos alerta en contra de nuestro corazón. Que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y por lo tanto, a no ser que nuestro corazón haya sido purificado y sea transformado por la palabra de Dios, no sigas tu corazón. Sigue la instrucción de la palabra de Dios. Sigue lo que Dios dice. Y enfila tu corazón con esas verdades. Pero no confíes en tu corazón, no te lleves de corazón, no sigas a tu corazón, sigue la verdad bíblica. Los discípulos que obedecen a la palabra llevan la marca del carácter cristiano. Los discípulos que obedecen a la palabra llevan la marca de la sabiduría también. En Mateo 7:24. Mateo 7:24, el Señor dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces el que es obediente edifica su casa sobre la roca, ¿cómo? Siguiendo la palabra de Dios. Obediente a la palabra de Dios, de esa manera tú edificas tu casa sobre la roca. Estás seguro, si tú permaneces en base a las palabras de Dios. Abraham, vete. ¿Pero para dónde voy? Vete. Arregla tu casa, coge todas tus cosas y vete. Pero Señor, vete. Y Abraham salió. ¿En base a qué? A la promesa que Dios le dijo. Dios le dijo, te voy a dar una tierra grandísima, fértil, buena. Te voy a dar una descendencia sin número. Y te voy a hacer de bendición para todo el mundo, para todas las naciones. Pero no aquí. Por lo tanto, agarra tus cosas y vete. Bueno, Abraham obedeció en base a lo que Dios le dijo. Tomó la decisión en base a las palabras que Dios le había dicho. Lo demás se lo dejó a él. Para algunas personas esto es algo difícil, porque son personas que necesitan tenerlo todo controlado. Son personas que tienen toda su vida organizada, que tienen todo planificado. Y por lo tanto los pasos de fe son difíciles. De hecho, para muchas personas los pasos de fe, ellos lo ven como irresponsabilidad. ¿Usted oyó eso? Y algunos que quieren vivir por la fe son tildados por ellos de irresponsables. Necesitamos tener cuidado con eso. Pues Dios nos manda a vivir por fe. Y vivir por fe significa que a menudo yo no sé lo que va a suceder. Vivir por fe significa a menudo es que voy en contra de todo lo que lógicamente es factible. Vivir por fe es decir, ok, todo esto me está diciendo que no debo hacerlo. Todas las circunstancias que tengo en mis manos, frente a mí, me están diciendo que no debo hacer esto. Pero lo voy a hacer. Ahora, ¿basado en qué? En que soy testarudo.
No, basado en una clara dirección de parte de Dios. Una clara dirección de parte de Dios. ¿Ustedes se acuerdan, congregación, hermanos? Hace un año atrás, vuelvo a recordar esto porque creo que es una buena ilustración. Hace un año atrás, nosotros hablando del Colegio Bautista Cristiano Belén, que necesitábamos aumentar los salarios de los hermanos que trabajan allá. Y de todos los que trabajan allá, solamente 2 personas son de nuestra iglesia, los demás no son de nuestra iglesia. La hermana Mariana y la hermana Olga. Magdalena, perdón. Gracias. Magdalena y la hermana Olga. Y no había disponibilidad, no había recursos para poder hacerles el aumento que queríamos. ¿Ustedes se recuerdan que hablamos de todo eso, verdad? Pero nosotros dijimos, ya es imposible, es injusto, estamos pecando contra estos hermanos que tenían 8 años sin recibir un aumento de salario. Estamos pecando contra ellos. Y entonces Dios nos habló a través de su palabra. Mateo 6:36. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás déjaselo al Señor. Es a Él que le pertenece esa responsabilidad, no a nosotros. Pero nosotros estamos siendo injustos con nuestros hermanos y aprobamos un 25% de aumento. Cosa rara en estos días, porque había un tiempo que eran 25%, 30% de aumento, pero ya en estos días no puede ser. Pero aún eso no llegaba a lo que realmente hubiese sido total justicia para los hermanos, pero un 25% representaba muchos recursos para el año. Tomamos una decisión en contra de las circunstancias basado en la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió al final del año 2014? No solamente cubrimos ese supuesto déficit que íbamos a tener, sino que pudimos hacer muchísimos arreglos allá en Belén, y además de eso terminamos con un superávit de 600,000 pesos, sobre los 600,000 pesos. Entonces, las circunstancias a veces nos dicen no, pero Dios nos dice sí, y nosotros debemos estar comprometidos a su dirección, a su mandato y actuar. Obediencia, hermanos. Los discípulos que obedecen la palabra llevan las marcas de la fe. Lucas 5:5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ok, fíjense el escenario. Aquí hay un grupo de pescadores, Pedro, su hermano y otros más. Están pescando. Ellos no están pescando de hobby. Ellos son expertos en pesca. Sus padres eran pescadores, ellos son pescadores, probablemente sus abuelos eran pescadores. Viven de eso. Conocen el mar y conocen el comportamiento de los peces. Y aquí está un carpintero, un carpintero en la orilla, ni siquiera en la barca. En la orilla, este carpintero le dice: Pedro, tira la red al otro lado. Señores, pero hemos estado toda la noche pescando por aquí. No hay nada. Si fuera dominicano hubiese dicho: aquí no hay nada. ¿Ok? Pero ¿qué dice Pedro? Le dice: bueno, hemos estado toda la noche pescando, trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Echó la red y ya conocemos el resultado. Los discípulos que obedecen a la palabra llevan la marca de la debilidad de Dios, por así decir, su amor para con nosotros. Juan capítulo 14, versículo 21,
el Señor Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Me amáis? Guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y después sigue, y el que me ama, aquí viene la debilidad de Dios, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Un discípulo fiel es un discípulo, es una persona comprometida con el señorío de Cristo, es una persona comprometida con la obediencia a la palabra de Dios. Un discípulo fiel es una persona comprometida con el amor hacia los hermanos. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Estimados hermanos, esto es muy importante. El Señor Jesucristo dijo, la marca de cómo los demás van a reconocer que esta iglesia pertenece a Cristo, que nosotros somos discípulos de Cristo, ¿es por qué? Si nos amamos los unos a los otros. Ahora yo le voy a presentar un desafío. Piensa en 3 personas a quien tú le vas a decir que le amas, pero que no sean las personas que normalmente están más allegadas a ti. Por ejemplo, ahí veo a los Uribe acurrucaditos, a los Wessing también. No es a tu esposa, no es a tu esposo. No. Quizás ni siquiera los hermanos que siempre están ahí, siempre hay hermanos que siempre están muy unidos. No. Piensa en 3 personas en la congregación a quien tú le vas a decir que le amas. 1, 2, 3. ¿Ya pensaron en las 3? Ok, en esta semana les vas a decir que le amas, pero sin palabras. No quiero que uses palabras para decirle o demostrarle a esas 3 personas que tú las amas. No uses palabras. ¿Qué harás? Porque a veces las palabras salen, mi hermano, te quiero mucho, y un abrazo. Muéstrale que le amas sin palabras. Ahora, pero ¿y si yo no le amo? Pregunta alguno. Eso es hipocresía, yo no soy hipócrita. No, eso es desobediencia. ¿Usted quiere que lo repita? No amar a un hermano o manifestarle un acto de amor sin que tú lo sientas en tu corazón, tú no sientes tu corazón palpitar, eso es hipocresía. No hacerlo es desobediencia, mi hermano. Porque la Biblia dice, ama a tu hermano. Eso es un mandato. Es una orden. Ama a tu hermano. ¿Es un mandato o es una sugerencia? Es un mandato. Ama a tu hermano. Que tú no sientes mariposas. Bueno, está bien. Miren, yo tengo a muchos hermanos aquí que yo los amo entrañablemente, ¿verdad? Y cuando yo voy y le doy un abrazo, yo que sé, a Marcos, ok, déjeme decirle, yo no siento mariposas. Te lo confieso. Exactamente. Y se saludo con mucho cariño a mi hermana Nilda. Yo tampoco siento mariposas. Pero eso no significa que no ame y que no sea sincero. Ahora, ¿cómo vamos a manifestar el amor el uno al otro sin palabras durante esta semana? Ese es un desafío que se los dejo.
Por último, un discípulo fiel es una persona comprometida con producir mucho fruto. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 3 tipos de fruto hay. Fruto de vida, las conversiones. Fruto del Espíritu es el carácter. Y fruto de labios, que son conversaciones. Podemos verlo en Juan 4, en Gálatas 5 y Hebreos 13. No vamos a buscar esos pasajes por asunto de tiempo. Pero en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Seáis así. ¿Qué significa ese así? Está diciendo, ese así se está refiriendo al hecho de que tú estés produciendo fruto. Ustedes se recuerdan cuando el Señor andaba con sus discípulos y se acercó a una higuera y la higuera no tenía fruto. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? En Juan capítulo 15, hermanos, el Señor dice claramente, a la vid el Señor la poda. ¿Para qué? Para producir fruto. Pero aquellos que no producen fruto, ¿qué va a hacer con ellos? La va a quemar, porque no son. Entonces, un verdadero discípulo, por naturaleza, produce fruto, hermanos. Fruto. Su vida es cambiada. Su carácter. Este asunto de que, bueno, es que yo siempre he sido así. Hermano, espérate. Si tú eras así antes de convertirte y tú sigues siendo así después de convertirte, hay problemas contigo. Hay problemas serios contigo. Y eso a menudo lo escucho entre hermanos. Tú sabes que yo siempre he sido así. Entonces, ¿mantienen el mismo carácter? Hermanos, eso es pecado. Significa que no te estás sometiendo a Cristo. Tu carácter tiene que ser transformado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, cuando tú te convertiste, viene a morar en ti. Dios ha hecho de ti su hogar. Entonces, si Él está en su hogar, Él tiene dominio de su hogar y por lo tanto Él va a producir cambios en su hogar. Y eso significa que tú, si eres una persona odiosa, ahora vas a ser una persona de amor, amable, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Por lo tanto, no me digas, yo siempre he sido así, porque te estás condenando a ti mismo. Tú crees que es una defensa, pero no es una defensa, te estás condenando. Por lo tanto, hermano, dice, bueno, yo he tenido luchas con mi carácter. Eso sí, es factible y es aceptable. He tenido luchas con mi carácter, sigo luchando con mi carácter y en la gracia de Dios tendré victoria en mi carácter. Puede ser que tus victorias sean pequeñas victorias cada día o cada semana, pero tienes que ir siendo cambiado, transformado por el Espíritu del Dios Todopoderoso. ¿Y tu forma de hablar? Lo mismo. Además, que las ovejas paren ovejas. Las ovejas paren ovejas. No son los pastores que paren ovejas. Son las ovejas que paren ovejas. ¿Has parido ya? ¿Cuántas personas existen que han venido a Cristo Jesús por ti? Si tú eres una oveja, tú tienes que parir ovejas.
No es opcional, amado hermano y amada hermana. No es opcional. La edad tampoco es una excusa. La cantidad de trabajo tampoco es una excusa. La enfermedad tampoco es una excusa. Hace muchos años leí sobre una joven, creo, si mal no recuerdo, tenía como 16 años y estaba paralítica, tendida en la cama, con una sentencia de muerte por su enfermedad. Y ella le pidió a su mamá que le escribiera en una hoja 40 nombres, 40 nombres. En su cama ella no podía ni siquiera beber agua, pero sí podía orar. Y oraba varias veces al día por todas esas personas durante años hasta que falleció. Y cuando ella falleció, todos se habían convertido a Cristo. Si eres una oveja, tienes que parir ovejas. Un discípulo fiel es una persona comprometida con producir mucho fruto. 4 marcas: comprometida con el señorío de Cristo, comprometida con la obediencia a Cristo, comprometida con producir mucho fruto, me faltó uno, comprometida con el amor hacia los hermanos. Acuérdense de ese desafío durante esta semana. Buen Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y por nuestro Señor Jesús. Gracias por la Iglesia Bautista Cristiana. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros y la verdad, Padre, es que tú nos has dado una buena iglesia. Pero al mismo tiempo, yo necesito ser transformado, seguir siendo transformado en mi carácter, en mi forma de vida. Y todos nosotros también. Rogamos, oh Señor, que tú sigas produciendo a Cristo, reproduciendo a Cristo en nosotros. Ayúdanos a ser más como tu Hijo es. Transforma nuestro carácter y ayúdanos a compartir la fe que tú nos diste a nosotros con los demás, para que también ellos vengan al conocimiento de salvación en Él, en nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido a Cristo, tú no puedes ser un discípulo, tú no eres hijo de Dios, ni eres discípulo de Dios. Quizás debas tomar una decisión en esta mañana. Y si te quieres entregar al Señor Jesucristo en esta mañana, yo te pido que después del culto tú te acerques para que conversemos sobre eso, de cómo tú te puedes entregar al Señor Jesús. Amén. Padre, gracias por los hermanos que van a dar testimonio ahora a través del bautismo en Cristo Jesús. Amén.